Este episodio es producido por la Maestría en Marketing de ESAD. Pasión por el Marketing, un podcast sobre tendencias, casos y tips sobre el apasionante mundo del marketing. Hola a todos, mi nombre es José Luis Juan Cabayashi, soy director de la Maestría de Marketing en ESAN y hoy en un nuevo programa de Pasión por el Marketing vamos a tener el gusto de presentar a nuestro gran amigo Jorge Merstal, que actualmente es responsable de los programas en ESAN del sector B2B. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Yo ¿tú qué también tal? saludo ¿Cómo a todos. vamos? Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí contigo en Pasión por el Marketing, que sé que es un podcast muy escuchado, así que a tu disposición y gracias nuevamente por la invitación. Muy bien, muchísimas gracias. Jorge, bueno, miren, contar la trayectoria realmente de Jorge y toda su experiencia en el sector B2B nos tomaría más de media hora, lo cual vamos a sintetizarlo de una manera y en una sola palabra, ¿no? Jorge es una persona que tiene aproximadamente casi 40 años de experiencia dentro del sector B2B. ¿Es correcto, Jorge? Bueno, no aproximadamente, ya voy por mi 41 años, ¿no? O sea, el año pasado cumplí justo 40 años en el sector desde que me inicié. Entonces, es un sector que quiero mucho y en el cual he desarrollado pues una gran experiencia, un gran conocimiento y me ha permitido pues realmente conocer países, industrias y es un sector que creo yo es el futuro de nuestro país, ¿no? Y probablemente una de tus preguntas abordaré por qué yo creo que es así. Perfecto, no, más bien si te parece podemos empezar quizás con esa pregunta que muy bien tú la has planteado, ¿no? Y digamos, la importancia del sector B2B en el crecimiento o en el desarrollo del país. ¿Cuáles podrían ser los argumentos? Bien, mira, solamente para darte algunos números, ¿no? Algunas visiones que no son las de Jorge Merstan, ¿no? Sino estudiosos como Kotler, estudiosos como Ford o Webster, que es uno de los especialistas, te hablan de que es un sector pues, que te mueve entre 7 veces más de lo que se mueve en el sector convencional que conocemos, que es el B2C, ¿no? Es un sector de demanda derivada que tiene una gran importancia para el desarrollo de todas las industrias. Por el otro lado, si yo mirara estadísticas del Banco Mundial o estadísticas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, es un negocio que te mueve pues no millones, no billones, trillones de dólares en Trillones. el mercado, genera un nivel de transacciones gigantesco, ¿no? Y finalmente, si miramos a nuestro alrededor, países como Alemania y Japón, que no son países territorialmente gigantescos, que no son países favorecidos con recursos naturales como podrían ser Estados Unidos, como podría ser China, la misma Rusia, basan su desarrollo en el sector B2B. Son potencias Correcto. industriales en los sectores químicos, en los sectores de plástico, en el sector metalúrgico, en el sector siderúrgico, en el sector electrónico, en el sector autopartista, etcétera, etcétera, etcétera. El sector B2B es un sector generador de desarrollo, generador de tecnología, y acá siempre se habla y se dice hay que generar valor agregado, los políticos hablan mucho de eso, pero nunca dicen qué cosa es lo que hay que hacer. Bueno, lo que hay que hacer es eso, ¿no? Impulsar un sector B2B fuerte, potente, sólido, que tenga la capacidad de hacer que las industrias de las cuales dependen tengan productos de primer nivel, de alta tecnología, y al mismo tiempo salir a los mercados de afuera, ¿no? Que es el Ajá. caso de los países que han alcanzado el desarrollo, como te he mencionado, ¿no? Correcto. La Oye, órbita Jorge, latinoamericana, solo para cerrar, tiene dos ejemplos también, ¿no? México y Brasil. ¿Por uh-huh, qué son fuertes? Su industria B2B. en esa línea, Jorge, digamos, de acuerdo a la coyuntura que hemos pasado en el último año, que estamos atravesando y que vamos a seguir atravesando en los próximos tiempos, ¿y qué podríamos sugerir como grandes lineamientos o estrategias, no solamente para poder lograr estabilizar, sino de que este sector sea el motor de crecimiento del país para los próximos tiempos? ¿Qué podrías comentarnos en ese aspecto? Bueno, tu pregunta es bastante amplia y me da lugar a unas reflexiones. Yo quisiera hacer unas reflexiones. Primero, ¿qué es lo que ha pasado en el sector B2B, no?
La cadena de suministro ha sido uno de los sectores o uno de los aspectos que más han sido impactados, ¿no? Todas las industrias del B2B dependen de un gran volumen de importación, ¿no? Y la cadena de suministro se ha cortado por una serie de factores que vienen derivados de las empresas que suministran acá. El nivel de demanda que tenemos a veces no es tan importante, no es tan prioritario para estas compañías y todos han sufrido el efecto de esta pandemia. Entonces, la primera preocupación que ha tenido que afrontar el sector B2B ha sido cómo reconstruir su cadena de suministro, ¿no? La segunda tiene que ver con el reperfilamiento financiero que han tenido que hacer todas las compañías B2B, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien tenías también una base de clientes ya establecidos y probablemente contratos, convenios y todo esto, ¿qué ha pasado? Todos los clientes han tenido toda una serie de problemas que les ha impedido pagar. Y por otro lado, tú has tenido una serie de problemas en tu cadena de suministro. Muchos suministradores tuyos que tenían adelantos y todo se han visto imposibilitados de cumplir. Entonces, la compañía se ha visto atacada por dos frentes, ¿no? Entonces, el segundo aspecto clave ha sido cómo se reperfila financieramente la organización, qué recursos propios ha tenido que utilizar, qué recursos ha tenido que prestar utilizando los programas del gobierno y por otro lado, cómo ha tenido que refinanciar en su cadena hacia adelante y hacia atrás, con sus clientes y con sus proveedores. Entonces, ese sería el segundo gran tema. Y el tercero tiene que ver con el tema de recursos humanos, ¿no? O sea, todas las compañías han tenido que implementar programas que anteriormente no existían. Normalmente cuando hablamos de B2B, muchas de estas compañías tienen fábricas, entonces los sectores fabriles han sido fuertemente impactados con los contagios, las cadenas de contagios, todos los protocolos que se han tenido que establecer que han significado un costo adicional a las compañías y encima eso no ha frenado la pandemia. Entonces, yo diría que esas han sido las tres grandes dimensiones de los retos que ha tenido que afrontar el sector B2B durante la pandemia y probablemente ahora todavía. Probablemente en una menor escala porque, claro, el que no hizo su reperfilamiento financiero en el 2020 no lo va a estar haciendo ahorita de cero porque probablemente ya no existe, ¿no? Entonces, ha sido un poco la continuación de estos tres temas. Entonces, yo dividiría tu pregunta en dos. ¿Qué cosa hemos hecho con la situación por la que hemos pasado y qué es lo que vamos a hacer ahora? O sea, ¿cuáles son los Correcto. grandes retos que tenemos ahora? Los grandes retos para el sector B2B yo creo que también están dados en tres dimensiones, ¿no? La primera de ellas es, ok, ¿cómo está mi demanda? ¿Cómo va a estar mi oferta? Los insights que tenemos ahorita realmente no son muy claros, ¿no? O sea, cuando se habla del tamaño de la crisis, no hay nadie que te pueda decir acaba en tanto tiempo. Entonces, el planeamiento que están haciendo las organizaciones ahora es un planeamiento que yo le llamo de horizonte temprano, ¿ok? Es un término que ha acuñado, no tiene ninguna derivación académica todavía, es un poco Pero digamos, los periodos, empírico. ahí digamos, los periodos de planeamiento van a ser mucho más cortos. Exacto, a eso le llamo el horizonte temprano. Ahora tienes que trabajar con este concepto de horizonte temprano. ¿Por qué? Porque no tienes una información fidedigna, confiable para hacer un planeamiento long term. Entonces, en este horizonte temprano tienes que realmente hacer microplaneamientos que van a tener que estar escalonados en función de cómo varía la situación política, económica y financiera de la organización. Entonces, en este momento dentro de ese horizonte temprano son dos grandes prioridades son las que tienen las empresas B2B. Primero es el tema político, que lamentablemente no podemos escindir de acá, y el segundo es cómo se va a evolucionar la pandemia, ¿no? Que tiene que ver mucho con sus procesos productivos y la gente, ¿no? El segundo aspecto importante es cómo se reconstruye su cadena cliente-proveedor. Es decir, las cadenas de suministro se están recuperando, no somos una prioridad por los que los volúmenes no son muy grandes, hay escasez a nivel internacional, todas las fábricas están al top, ¿no? Entonces te están entregando los productos tarde, mal y nunca, y por otro lado tú tienes mucha presión de tus clientes. Si tú miras ahorita, en el sector B2B hay mucha escasez de productos. Y lo más raro de todo es que muchas de estas empresas que están en el sector B2B, que son B2B puras, están trabajando a plena capacidad y sin embargo no se están dando abasto, ¿no? Entonces ahí tenemos un segundo problema, ¿no? Que tiene que ver con el primero. Y el tercer problema, yo creo que está derivado nuevamente del tema de las personas, ¿no? Que te están obligando dentro de una organización B2B a hacer una reestructuración completa de los procesos, ¿no? El sector B2B, por ejemplo, en el tema de marketing, voy a hablar un poquito del tema que me gusta mucho, del marketing, de las ventas,
es un sector que siempre ha sido de alto contacto, ¿no? O sea, tú vendes porque vas a la mina, conoces al superintendente, estás con ellos, haces demostraciones, pruebas el producto, llevas productos nuevos para probar, recibes feedback de ellos, le vuelves a dar otro feedback, entonces hay todo un proceso. ¿Cómo queda ese proceso? Nuevo modelo Let's Touch Economy. ¿Cómo queda? Entonces tú tienes que reformular tus procesos de venta, reformular tus procesos de asesoramiento técnico, tu preventa, tu postventa, que es súper intensiva en el sector B2B. El sector B2B trabaja con un concepto de empresa a empresa, donde, a diferencia del B2C, el decisor, el influenciador, el comprador, el logístico, el gatekeeper son totalmente diferentes. Mientras que en el caso del B2C puede ser un solo jugador el que te define todo. Puede ser el comprador, el mismo es el logístico, es el decisor, el influenciador. Y toma la decisión que a veces está variada por una serie de factores como impulso, etcétera, que en el caso B2B no se dan, ¿no? Entonces, toda esa cadena de relaciones en las cuales el marketing relacional jugaba un rol muy importante, ahora se tiene que repensar. Ese repensar esa cadena de relaciones dentro de este modelo de B2B va a ser uno de los grandes retos que van a tener los marqueteros de acá para adelante. Y por el otro lado, cómo vamos a medir la eficiencia de este nuevo modelo de Let's Touch Economy y cómo vamos a poder conseguir que la otra parte, ¿no?, te vuelva a generar ese nivel de confianza, relacionamiento, que se lograba muchas veces por ese personal touch, que ahora no se tiene, ¿no? Ahora se tiene que hacer como lo estamos haciendo tú y yo en este momento, ¿no? Probablemente en otra oportunidad lo hubiésemos hecho sentados en tu oficina, tomándonos un café y conversando amablemente, ¿no? Pero en este caso, mira, tú estás en un lado, yo estoy en otra, y ahí tenemos que tratar de establecer esa empatía, ¿no? Que ahora no se va a poder hacer, y más aún ahora, dentro de las nuevas necesidades y los nuevos clientes que hay, ¿no? ¿Cómo lo haces si yo nunca te he conocido y no te estoy mirando? Entonces no puedo establecer ese vínculo de confianza que es clave en el sector o en la estrategia de marketing, que es el concepto de la promesa de valor, que es porque realmente tú en un negocio B2B vendes tales volúmenes, tales cantidades, que realmente lo que tú estás dando es una promesa. Tú no estás vendiendo nada. O sea, si yo hiciera una negociación en este momento para venderle a Anglo American, por ejemplo, 30 camiones fuera de carretera para el proyecto, los camiones no los tengo. Y voy a firmar un contrato con estos señores por $200 millones. ¿Me entiendes? Y me van a decir, Jorge, ¿dónde están los 30 camiones? Recién los voy a comenzar a fabricar. Entonces, una promesa de lo que yo voy a poder hacer por ti, ¿no? Si en este momento habláramos de una cosa tan sencilla como una fábrica de panetones, que tiene que comenzar a hacer su producción de panetones para la campaña de este año, los comienza a fabricar en mayo, junio, y yo estoy negociando contigo, y me dices, necesito, Jorge, 200 toneladas de azúcar y tantas toneladas de harina, y que me las entregues así. Yo no las tengo las 200. Te voy a prometer, genera un concepto de promesa, ¿no? ¿Y cómo vamos a generar ese concepto en una economía de less touch? Entonces van a ser, yo creo, los grandes retos que van a tener los marqueteros del B2B de acá para adelante, de cara a estas 6 dimensiones que he comentado, ¿no? Realmente, como tú comentas, ahí el cambio tecnológico es- es- va a estar jugando pues un rol protagónico. Y eso también es importante, Jorge, quizás la importancia el cambio del mindset de los ejecutivos y de los vendedores, pues no solamente visto por el lado del cliente, sino visto por la misma empresa, ¿no? ¿Cómo podemos lograr de que la organización y sus ejecutivos comiencen a cambiar ese mindset de que esto necesita de una de otra forma esos cambios? ¿Tú, por tu experiencia, observas apertura o todavía hay ciertas barreras para este tipo de cambios? A ver, esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Yo lo que creo que en este momento es un tema de prioridad, ¿no? El ejecutivo quiere cambiar, se da cuenta que es necesario, sin embargo, la pandemia te ha creado un estrés adicional, ¿no? Entonces, tu prioridad como persona está, digamos, compartida, para utilizar un ejemplo, ¿no? Las personas están, hoy tengo este familiar contagiado, o sea, la pandemia está generando un efecto transversal, ¿no? Y esa transversalidad está generando también que sea más difícil hacer una cultura adaptativa, ¿no? Entonces, por el otro lado, creo también que es importante que entendamos que si bien el teletrabajo te ha traído una cierta forma, digamos,
hasta cierto punto, vamos a decir, de confort, desde el punto de vista que tú trabajas ahora de tu casa, también te está trayendo una serie de responsabilidades y obligaciones, ¿no? Cosas que tienen que entenderlas todas las personas y el sector B2B no está exento de ese, ¿no? Y te lo voy a decir de una manera así, un poco coloquial, ¿no? O sea, si tú estás trabajando en el sector, tú necesitas ver la cara del otro. Imagínate que que estuviéramos negociando y estuviéramos así, con la cámara apagada como lo acabo de hacer. Ah, Tú estás mirando un nombre ahí y no sabes, o sea, no puedes ni siquiera entenderme desde el punto de vista qué emociones estoy teniendo, que es muy diferente que ah, yo aprendo ahorita y tú me estás mirando. Estás claro, viendo claro. qué es lo que te estoy diciendo. Claro, Te estoy diciendo, mira, José Luis, esta es la realidad. ah, Entonces, es totalmente diferente. sí, Y para eso también entender de que el negocio, las personas te quieren mirar y te tienen que mirar en otro concepto. Y tú tienes también que generar este tipo de empatía, y hoy le voy a llamar la empatía virtual, ¿no? También, nuevamente repito, no quiero que mis amigos académicos digan, oh, este Jorge estudió el doctorado, ¿dónde? Porque está hablando de cosas que no son de la academia, exactamente, son conceptos empíricos, ¿no? Que probablemente en los próximos años que vienen se tengan que validar. y den lugar a teorías que los validen, ¿no? Pero para mí, te estoy diciendo, el concepto de empatía virtual es ahora clave y va a tener mucho que ver de los dos lados, ¿no? Y lógicamente, tú estás en la otra parte y tú estás con cientos de cosas, los trabajos han aumentado de una manera gigantesca, o sea, el teletrabajo también ha multiplicado la cantidad de responsabilidades que tiene. Entonces, la otra parte dice, mira, te está diciendo, y eso lógico, mira, eso sí tampoco no es algo que yo lo he inventado, Euromonitor ha hecho todo un estudio, lo que le llama Encántame en 5 segundos, ¿ok? Engagement in 5 seconds. O sea, tú prendes y estoy yo y digamos, me vas a dar 1 minuto, 2 minutos para que en tu cabeza dice, bueno, dime algo que me interese, ¿no? Para no cortarte porque tengo otras cosas que hacer. Entonces, Claro, yo correcto. tengo que ver cómo te voy a generar esa empatía para que sea interesante. José Luis, ya te mandé la información técnica, hemos hecho las pruebas, ¿qué te parece? Tengo estas cosas nuevas para comentarte. Taca, taca. Entonces, yo ya no dispongo de lo que le llamaban también el famoso wine and dinner, ¿no? El wine and dinner, ok, ya nos encontramos en la tarde y de ahí nos vamos a comer un cevichito. Ya no existe eso donde tú Ah, generabas esas empatías que te permitían, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer una prueba, tráete este producto, ya no hay. Entonces, ese es otro gran reto también para los marqueteros dentro de este concepto y dentro del concepto que el negocio B2B tiene, porque es un sector muy técnico. Requiere mucho trabajo de largo plazo, mucho trabajo técnico entre los productos que voy a llevar, las pruebas que se tienen que hacer y la validación que los diferentes jugadores dentro de la organización tienen que hacer, ¿no? No solamente basta que el usuario diga que el producto es bueno, ¿no? El influenciador también tiene que decir que es bueno. El ah, logístico también tiene que decir que es bueno para la empresa. El comprador también tiene que decir que es bueno. Entonces, ya no es tan sencillo. Ahora no es cuestión de que yo le diga a uno solo. Y tengo que decirle a los cuatro y los cuatro tienen que estar de acuerdo para movernos en esta dirección. En un mundo que ahora es más complicado, ¿no? mucho Y más. la pandemia creo que ha traído grandes retos y tiene que haber un proceso de Claro, cambio. como Las muy, personas quieren cambiar, solo para cerrar el tema, quieren cambiar las personas. Ahora hay que generar todo el entorno alrededor, ¿no? Para que ellas puedan cambiar dentro de este nuevo modelo. correcto, como tú muy bien estás comentando también, todo esto está en un aprendizaje evolutivo, ¿no? Correcto. Y estamos aprendiendo, estamos validando algunas otras cosas estamos repensándolas. Pero, por ejemplo, hay otro tema que me parece interesantísimo y que tú lo tocaste hace unos instantes. Los famosos KPIs, ¿no? Los KPIs, ¿no? Eh, si tú tuvieras que, digamos, darnos, en general, obviamente, ¿no? ¿Cuál crees tú que sean los KPIs por excelencia más importantes que se van a tener dentro de este sector B2B en general? ¿Cuáles van a ser o las categorías o los tipos de KPIs que crees tú van a ser los que realmente las empresas se van a concentrar muchísimo para poder de una u otra manera ir viendo que este sector está funcionando? ¿Cuáles tú crees que pueden ser estos famosos KPIs, los más importantes? Interesante la pregunta, José Luis. A ver, yo te diría que vamos a manejarlo en dos dimensiones. La primera son los tradicionales.
las empresas tienen que seguir sobreviviendo. Entonces, los KPI financieros que tienen que ver con el flujo de caja, la utilidad operativa, la utilidad neta, cómo estamos trabajando el nivel de inventarios, ¿no? Esos se van a mantener. Yo creo que las empresas van a tener que seguir manejando esos. Por el otro lado, los operativos, los de operaciones. O sea, tenemos los financieros, los de operaciones. Los de operaciones también me parece que cómo estamos trabajando en los niveles de productividad, cuál es la productividad hora hombre, cómo hemos estado con los waste, cómo hemos reducido los desperdicios, cómo hemos trabajado el portafolio de productos, qué productos han quedado, qué productos han entrado. O sea, esos KPIs también van a ser y van a seguir siendo, digamos, necesarios. Cla- Probablemente lo que va a ser nuevo, yo estoy pensando, estoy teorizando que van a ser todos los KPI relacionados con las personas. ¿Ok? Ah, Ahora tú vas a tener que mirar cosas que antes no mirabas. Por ejemplo, cuál es el índice de satisfacción de teletrabajo de la persona que, que ya no está yendo a la oficina, que está socializando menos. El índice de sociabilización se está perdiendo. Esos famosos cafés donde yo me encontraba el financiero con el de ventas con el de marketing, el de operaciones con, ¿no? Y conversábamos, oye, la entrega fue buena, tuvimos este problema, y que te permitía como ser humano también hacer una especie de, ¿no? Un desfogue, una absorción y enriquecía a la organización, se ha perdido. Entonces, ahí vamos a tener un gran problema. Por el otro lado, si yo te estoy diciendo que la forma como nos relacionamos ahora de manera virtual va a cambiar, ¿cómo voy a medir yo qué tal nivel de engagement está generando ahora mi fuerza de ventas con la otra parte? Si anteriormente yo lo miraba y decía, bueno, ¿cuántos viajes has hecho? ¿Has ido a la mina? ¿Has ido a la mina? ¿Con quién te entrevistaste? Dame tu reporte. Y ahí miraba toda una serie de detalles que ahora son mucho más difíciles de ver. Entonces vamos a correcto. tener que crear toda una serie de indicadores que son, desde mi punto de vista, los que van a soportar mucho lo que tengamos en los otros. ¿Eh? Los otros son los tradicionales que los tenemos que seguir. Probablemente en el área financiera, los que he mencionado, vas a tener que tener una línea adicional. Bueno, ¿cómo está el reperfilamiento? ¿Cómo están los préstamos, la deuda? ¿No? En el área de Claro. operaciones vas a tener que mirar también otro adicional, cuántos enfermos por COVID tenemos, cómo está la recuperación, etcétera. Pero la otra parte que anteriormente a veces era más una declaración de principios, sí, la gente lo más importante, ahora sí lo vas a tener que mirar y con Correcto. bastante cuidado, ¿no? Porque las personas están sufriendo, ¿no? Y, Y y- eso y- les va a crear una ansiedad, una ineficiencia que se va a trasladar al nivel de resultados. Entonces, ¿cómo correcto. vamos a trabajar nosotros como empresa en ese factor, en ese sector, ¿no? Para hacer que el rollout de la empresa se mantenga moviéndose 360, ¿no? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, porque creo que en esta situación, ya más que algo declarativo, realmente hoy el factor humano, el colaborador, comienza a jugar un rol sustancial. Siempre lo ha sido, pero creo que hoy, más que nunca, comienza a tomar un lugar de importancia, porque siempre como que se, se, se ha cuidado tener contento al cliente, se ha cuidado tener contento al proveedor, ¿no? Al proveedor externo. Pues ahora, como tú muy bien lo dices, más que nunca hay que cuidar también, tener satisfecho o contento pues al colaborador interno. Mira, Finalmente esa es la base. ahí hay un tema que lo había apuntado acá, que sí te tengo que comentar porque es clave. Las empresas son expertas en marketing strategy, ¿ok? Eso no lo discute. Cada uno que está en el sector conoce, pero el gran problema es que tú puedes ser muy bueno en eso, pero el entorno y la situación actual te ha cambiado ya los papeles. Entonces tú lo que tienes que hacer ahora es tienes que ser muy bueno en aprender. Tienes que ser una organización aprendiente. ¿Por qué? Porque yo te regreso esto con una pregunta. José Luis, tú también con toda la experiencia que tienes, el recorrido y todo, ¿puedes predecirme cómo se va a mover el mercado en determinado sector los próximos 8 o 9 meses con un cierto nivel de precisión como lo hacías hace 2 años o 3 años? No, muy, muy, No muy se difícil. puede. Muy Entonces, ¿qué difícil. tienes que hacer? Tienes que aprender rápidamente todos estos insights. Ya no es que vas a ser una empresa especialista en marketing strategy, tiene que ser una empresa especialista en learning organization.
por un lado. Y por el otro lado, esa es una gran dimensión. La segunda, que es importantísima, es el tema reputacional, que no lo he comentado, pero que sí va a ser muy importante. Las redes sociales, el impacto que tiene en este momento que tú no hagas algo adecuado con tus trabajadores o con los Correcto. miembros de la familia trabajador, eso inmediatamente es como una pólvora, ¿no? La reputación, Expande. la Entonces, la reputación. parte reputacional, sí. Entonces, son las dos grandes cosas. Si me dices, y regresando un poco a la pregunta anterior, grandes retos, conviértete en una organización aprendiente, una, y mira tu tema reputacional, ¿no? ¿Qué has hecho ayer, hiciste en el 2020? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Y qué vas a hacer mañana? Eso va a ser clave. Y por el otro lado, eres muy bueno en la parte de estrategia, eres un especialista en marketing strategy, conoces tu negocio, sí, pero eres un especialista en learning organization, ¿estás listo para aprender? En este horizonte temprano que varía tanto, entonces yo creo que eso va a ser, complementando la pregunta, los grandes retos que va a tener el sector, ¿no? Perfecto, Jorge. ¿Verdad? Es un gusto, pues, conversar contigo, ¿no? Y pudiéramos seguir conversando muchísimo, muchísimo más, pero ya el tiempo nos ha ganado. Más bien, Jorge, sé que ahora has asumido nuevas responsabilidades también en ESAN dentro de el programa Business to Business. ¿Nos puedes comentar muy brevemente, por favor, acerca de estos programas? Bueno, para mí también ha sido un súper gusto conversar contigo, José Luis. Para los que no conocen, nos conocemos muchos años con José Luis, hemos viajado por el mundo también y siempre nuestras conversaciones de marketing han sido interesantes por ambos lados. Efectivamente, ahora estoy a cargo yo del sector B2B, un sector que, como lo expliqué al comienzo, creo que es crítico y clave. Y por el otro lado, no tenía una oferta estructurada y dirigida solamente al sector a nivel digamos, de las escuelas de negocios acá. Incluso en el estudio que hicimos en el exterior también, digamos, la oferta es bastante limitada. Entonces decidimos que la ESAN, que es la escuela número 1 del Perú, que es una escuela que se mantiene entre las 5 mejores de la región, debería ser el líder y podría estar marcando la pauta, y se recibió el encargo del decano y tuyo también de movernos hasta ese sector y presentar toda una oferta que es muy variada. Va desde los cursos de 2 sesiones que tenemos, hasta los cursos internacionales, ¿no? Tenemos un diploma internacional en convenio con la universidad, con el GEC de Montreal y con el ESIC de España. Tenemos PEs que hemos lanzado, tenemos webinars, tenemos toda una oferta completa de cursos que van desde las 2 sesiones, que es el más pequeño, hasta los PE, que son cursos de 15 sesiones, pasando por estas diplomas internacionales que van a contar con la participación de profesores tanto del GEC de Montreal como del ESIC de España, especialistas en su rubro. Adicionalmente, también en los seminarios que estamos haciendo, esa es una de las novedades, ¿no? Normalmente los seminarios siempre son dictados solo por profesores locales. Nosotros hemos lanzado seminarios internacionales dictados por prestigiosos profesores del extranjero. Son seminarios de 2 sesiones y de 4 sesiones que han sido muy bien recibidos por el mercado y que están cubriendo una brecha de conocimiento y de necesidad de este horizonte temprano, y también lo que voy a llamar yo de este horizonte de planeamiento que tienen que tener las empresas B2B a través de estos cursos de mayor duración. Están estructurados para darle a los participantes conocimientos en las áreas principales del sector B2B, ¿no? Transformación digital, marketing, todo es el tema de innovación, cómo manejar los recursos humanos de lo que hemos hablado, la parte financiera. Entonces, tienen esa estructura todos nuestros cursos, de tal manera que es un paquete que cubre de una manera integral las necesidades del sector B2B, ¿no? Especialmente para aquellos que tienen la necesidad de programar, es decir, yo no puedo llevarme una maestría o puedo llevar un curso tan largo. Pueden tomar estos cursos, que son cursos de 2 meses, y estructurar ellos mismos dentro de un periodo de 2 años los cursos que quieren estudiar y las áreas que quieren aprender. Son cursos muy estructurados que van a los problemas y sobre todo a dar soluciones, ¿no? Son de aplicabilidad y son dictados por practitioners que tienen también, digamos, un recorrido académico, ¿no? Nuestros profesores vienen de prestigiosas universidades con grados académicos de doctor, de maestría, y están también en la práctica profesional, ¿no? Lo cual les da un plus a los programas que estamos lanzando, ¿no? Es decir, de combinar la teoría con
la aplicación práctica, que es algo tan bueno, ¿no? Y adicionalmente en nuestros programas también hemos creado unos workshops, que son workshops que se hacen con el Innovation Hub de ESAN, que te permiten, digamos, modelizar tus problemas y trabajarlo con herramientas del Agile Lean, el Scrum, ¿no? El modelo Canvas, etcétera, en estos workshops que van a tener 4 sesiones de duración, que son un adicional a los programas que estamos dando. Entonces, queremos presentar una oferta que sea diferente, rica, que cubra un nicho, un segmento de mercado que lo necesita y que no ha tenido hasta ahora algo específico y dirigido para ellos, ¿no? Perfecto, muy bien. E inclusive felicitaciones por el último congreso que tuvieron. Sí, el fórum, todo un éxito. Un fórum con Sí. la participación de no solamente del ministro, sino representante de todos los sectores. Exactamente, sí. Por lo cual realmente los felicito y veo que están por el camino correcto. Bueno, Jorge, realmente ha sido un placer. Habrá más que una segunda oportunidad para seguir conversando y muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, José Luis. Encantado nuevamente de haber estado contigo. Gracias por la invitación y siempre a tu disposición cuando lo consideres necesario y pertinente. Adiós con todos y fue un gusto. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima edición de Pasión por el Marketing. Gracias.